Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, analista internacional, analista en guerra mediática, psicológica, análisis de medios. Nos acompaña de Anzoátegui aquí en Venezuela. Orlando, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tatiana, y un saludo fraterno a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias, Orlando. Pareciese que se va armando de una manera espontánea un frente común para exigir al gobierno de Estados Unidos algo que debería ser natural. Si es una cumbre de las Américas, que vayan todos. ¿Qué crees? Cosa que se veía difícil, digamos, dentro del panorama global del continente, lograr un tipo de unión como esta es realmente un hecho inédito. Sobre todo porque ya las alarmas están prendidas en Washington. El mismo artículo del New York Times afirma de manera descarnada que existe el temor que en vez de resaltar la visión, esta visión que hablábamos hace muchísimo tiempo, una visión de liderazgo continental que intenta implantar el gobierno de Joe Biden de parte de Estados Unidos para todo el continente, pareciera que en vez de que esa visión se consolida, todo lo contrario, la visión cae en un continente totalmente abandonado por Donald Trump e inclusive con amenazas de invasión a cada país que se le resista a las líneas del Pentágono. Y efectivamente lo que está quedando es la disminución, en evidencia, la disminución de la influencia de Estados Unidos para que esa agenda avance en la reunión. Todo esto con un documento que envió el Departamento de Estado, un documento, un memorando de aproximadamente unas 900 palabras a los miembros del Congreso y a los miembros que probablemente iba a invitar, sin objetivos específicos, sin tocar los temas más importantes de la región, como migración, desarrollo económico, crisis de la pandemia, y sobre todo soberanía de los pueblos. Entonces, a grandes rasgos, pareciera que esta política que intentó implantar Joe Biden en la región cae por su propio peso, Tatiana. ¿Será que va hacia el fracaso esta cumbre con todo el show que se intenta montar, nada más y nada menos que en Los Ángeles, en Hollywood, en California, en Estados Unidos, todo este show que intentan montar? ¿Será que poco a poco se les va diluyendo? Bueno que lo dices, porque precisamente en el lugar geográfico en donde se va a realizar existe una gran cantidad de población mexicana y población sudamericana. Entonces, a todas luces parece un fallo político garrafal la intención de Brian Nichols, el subsecretario de Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, fallo garrafal, las pretensiones de no invitar a algunos países por no tener condiciones democráticas según el documento. Resulta que para la política interna de Estados Unidos esta falla garrafal puede significar un avance y una ola demoledora sobre las intenciones de los demócratas de conservar el poder. Recordemos que Donald Trump acaba de ser acusado de intentos de invasión a Venezuela, inclusive aquí en el estado de Anzoátegui se acaba de desclasificar un documento que menciona el canciller Samuel Moncada, en donde se pretendía volar la planta José Antonio Anzoátegui, una de las principales plantas de petróleo dentro de la zona oriental. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Permíteme aquí interrumpirte para preguntarte un poco más acerca de esto, un documento desclasificado conocido en estos días, Orlando, porque es muy grave eso que nos estás diciendo. Bueno, no es una novedad, pero sin duda no deja de sorprender porque nunca acaban las estrategias para generar conmoción en Venezuela. Sí, el problema que se ha presentado en estos momentos a nivel de política internacional es ese documento que acaba de desclasificar el canciller Samuel Moncada, en donde hay declaraciones de un alto funcionario, importante funcionario del gobierno norteamericano, en donde se afirma que en las reuniones que se realizaban en el Pentágono, la intención era volar la refinería de petróleo José Antonio Anzoátegui, que está situada precisamente en este estado. No solamente eso, sino que en esas reuniones en donde intervenían diversos funcionarios del gobierno norteamericano, así como funcionarios del servicio secreto, funcionarios de la CIA, funcionarios del ejército y también algunos generales, se planteaban todo tipo de acciones de terrorismo, de sabotaje y de estímulos para que la oposición venezolana tomara la rienda y tomara la batuta para liderar estas acciones. Todas estas acciones que se discutieron en esa mesa evidentemente fueron descartadas
porque se suponía para la fecha, según lo que se desclasifica, que la intención era, o el resultado de esas acciones, era básicamente unir al pueblo venezolano bajo la figura del presidente Nicolás Maduro y provocar una guerra incesante contra el imperio norteamericano. Dada esta situación en Venezuela, se estima que la negativa de Estados Unidos de incluir a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas simplemente significa una bofetada a los derechos humanos, pero sobre todo una bofetada a la soberanía y la independencia de estos países. No invitar a los países, como bien decías tú al principio, a una Cumbre de las Américas, que básicamente se trata de una reunión de, entre comillas, fraternidad y hermandad entre los países, deja al descubierto una intención colonialista de Estados Unidos y la visión que tanto se critica en este momento de América Latina como un patio trasero. Y la arrogancia misma de Estados Unidos que se expresa en esa decisión, a quién invita y a quién no, es que deberían estar todos. Esa no podría ser la discusión, pero lamentablemente detrás de eso hay un gran significado y hay un hecho simbólico. Por eso, para despedirte, Orlando, ¿para qué esta Cumbre de las Américas? ¿Para qué insistir en Cumbre de las Américas? Algunos países se mueren por ir, sin duda, para encontrarse con esta nación hegemónica, pero realmente, ¿qué le deja una Cumbre de las Américas a nuestro continente? En este momento pareciera que nada. Lo importante de esto sería analizar precisamente qué países van a ir, Tatiana. Y nos encontramos con que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que irá a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, dentro de una posición a todas luces tibia, ya conocida, pidió que todos los países de la región sean invitados. También el presidente de Chile, Boric, está trabajando además en un plan, está desarrollando una cumbre de presidentes latinoamericanos en el extremo sur del país, en donde piensa invitar a Pedro Castillo. Y los detalles de esta reunión se van a dar en la Cumbre de las Américas. Por tanto, se estima que el presidente de Chile, Boric, asista. También se habla de que el presidente de Perú podría asistir y también se habla de una ligera variación dentro de las intenciones políticas de Pedro Castillo acerca del hecho. Sí, Entonces bueno, pero con respecto al... Claro, aquí también un paréntesis porque no estamos hablando de Perú, Orlando, pero para el caso específico del presidente Pedro Castillo, que tiene todo un sector de la extrema derecha y muchos otros en contra, que trata de gobernar contra la corriente, bueno, eso sí no es de extrañar que le manejen además sus decisiones contrarias acerca de la política exterior peruana. Bueno, si tenemos un presidente que se deja manejar a nivel de política exterior, pues es preocupante. También tendríamos que hablar de Duque. El Duque definitivamente va a ir a la Cumbre de las Américas y esto sitúa a estos países en un ostracismo en este momento diplomático, porque si bien es cierto que se está conformando un frente común con los presidentes de México, fíjate que incluso el presidente de Bolsonaro de Brasil, que de izquierdoso no tiene nada, acaba de decir que no va a asistir. Entonces, si analizamos esto desde este punto de vista, si es verdad que se está constituyendo un frente común de países que podrían no asistir frente a la falta de respeto a Estados Unidos a algunos países de la región, ¿en dónde quedan estos presidentes? ¿En dónde quedan estos países, estos mandatarios? Entonces, los antiguos polos de poder que se constituían en América Latina entre presidentes de izquierda y presidentes de derecha, hoy parecen más determinados y más, digamos, señalados por el pueblo que nunca, y a esto tenemos que sumar también la posición de los 14 países del Caribe. Esto sitúa a América Latina entonces en un juego de fuerza, en un juego político muy interesante, a partir de expresiones de dignidad y de soberanía de algunos países como México e incluso Brasil. Creo que la situación política de América Latina frente y de a Bolivia, Orlando, porque también ha dicho, y de Bolivia, que ha dicho el presidente de la Nación, Luis Arce, que si no van todos, pues que él no va, que si no va toda nuestra América, pues que él no va. ¿Cómo olvidar a Bolivia? Entonces, en este momento América Latina está dando un ejemplo de dignidad a pesar de los presidentes que piensan asistir a esa cumbre. Tú decías que en el caso de Pedro Castillo es entendible por la ráfaga que está recibiendo por parte de la oposición peruana. Pero en estos momentos de guerra mundial, Tatiana, en estos momentos de una confrontación en puertas entre Rusia y Ucrania, y una Ucrania que a su vez es la OTAN, que a su vez es Estados Unidos, que a Estados Unidos se le incendia el patio trasero con una rebelión diplomática de este sentido,
pues deja mucho que pensar a los analistas norteamericanos y cambia de un tirón las relaciones y la visión diplomática que debe tener Estados Unidos con este continente. Creo que este ejemplo de dignidad es cuestión de estudiar y es un ejemplo para las nuevas generaciones acerca de lo que está pasando. Rebelión diplomática, muy bien sintetizado, Orlando, gracias, muy buenas noches. Veremos qué pasa dentro de tan pocas semanas cuando seguramente que sí se hará la Cumbre de las Américas, pero veremos quiénes estarán allí y cuál es la agenda definitiva. Muchas gracias, buenas noches. A ti. Gracias.